Bienvenidas al podcast de Arena Perla. Somos transformadas de gloria en gloria. Hola, Dios te bendiga. Sé bienvenido al podcast de Arena Perla. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una hermana muy amada de profesión médico general con un diplomado en ginecología. Moni, ¿podrías presentarte con nosotros y contarnos un poco de ti? Hola Alba, primero que nada, muchas gracias por invitarme y hola a todos los que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Mónica, como bien lo dijo Alba, y soy médico general egresada hace 4 años. Estoy casada y junto con mi esposo Luis David somos líderes de jóvenes en nuestra iglesia y antes de la pandemia éramos maestros de escuelita dominical. Además de servir al Señor con nuestras profesiones, tanto en nuestra iglesia como en algunas brigadas médicas en las que por gracia de Dios hemos podido participar. Mi oración siempre es que mi carrera sea una herramienta para compartir el Evangelio y siempre dándole honra y gloria a nuestro Dios. Ok, como la doctora Mónica ha mencionado, ella utiliza su carrera siempre buscando glorificar a Dios. Es por eso que hoy queremos hablar de un tema que debe ser relevante también dentro de nuestras iglesias por su impacto en el mundo, ya que hemos sido mandados a ser sal y luz. Entonces, con la dirección del Señor y pues con la ayuda profesional de la doctora Mónica, trataremos de explicar el por qué deberíamos todos estar a favor de la vida. Entonces, comencemos con una pregunta que va a abrir todo lo demás. ¿Por qué hablar sobre el aborto, doctora? ¿Por qué cree que es importante que hablemos sobre el aborto? Bueno, creo que hoy en día el aborto es uno de los temas más sonados en el mundo, principalmente entre las mujeres y el movimiento pro aborto. Se lucha porque sea legal, porque se considere un derecho en la mujer, incluso porque sea gratuito. Y hablamos de la legalidad pues en todas sus facetas, porque hay que recordar que el aborto es legal en casos de violación, según el Código Penal Federal. Aunque esto, claro, no quiere decir que el ser legal lo vuelve correcto. Pero lo que se busca es que sea legal incluso para aquellas mujeres que sin tener una contención sexual viven una vida de libertinaje y desean corregir su error, entre comillas, o evitar las consecuencias de sus actos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 50 años? Bueno, ciertamente en la actualidad se habla de la libertad de decidir, de hacer, de pensar, pero lejos de eso se está viviendo una época de libertinaje más que de libertad, una época de abundante esclavitud del pecado. La sociedad va cada vez más en decadencia y hundida en maldad, todo producto de la que la humanidad tiene de Dios a causa del pecado. No porque hace 50 años no existiera, sino porque la humanidad cada día que ha pasado desde que Cristo vino se ha alejado cada vez más de la verdad. Su palabra lo dice en Romanos, porque no se le ha dado la honra y gloria al Creador, sino a la creación. El Evangelio es rechazado porque confronta con nuestros deleites, porque toca puntos sensibles en el ser humano, productos de su pecaminosidad y productos de su carne. Ok, tocaste un punto muy importante y lamentable dentro de las iglesias. Lamentablemente ha habido una gran confusión respecto al tema, ya que muchos abortos realizados anualmente se le atribuyen a mujeres que profesan ser creyentes. Y pues sabemos que también es alarmante que muchos de nuestros jóvenes se identifican como proelección. Entonces, doctora, ¿podrías explicarnos un poco más sobre qué es el aborto? Claro, la palabra abortar tiene dos aplicaciones. Una es interrumpir un embarazo y otra es interrumpir una acción o un proceso. Respecto al embarazo, la definición de aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, realizada antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Antes de iniciar con el tema del aborto voluntario, que es lo que vamos a tocar, recordemos que existen los abortos involuntarios. El hecho de que Dios haya permitido a alguien pasar por esa situación es por su voluntad y es para enseñar algo. Él así determinó que sucederían las cosas y aunque pues es un proceso doloroso, porque es alguien que quizá no se esperaba con ansias a su bebé, Dios tiene un plan. Él es bueno y justo y Él sana las heridas. Sobre todo, Él es soberano y Él tiene el control de todas estas cosas. Otro tema que quiero abordar antes es
los abortos terapéuticos, como nosotros los médicos les llamamos. Es decir, cuando existe un riesgo para la vida de la madre, a un grado de que ninguna de las dos vidas va a sobrevivir si se continúa el embarazo. Entonces se opta por un aborto terapéutico. Se informa obviamente a los padres y esto es siempre antes, o bueno, casi siempre antes de las 20 semanas de gestación, cuando en su mayoría se detectan estos problemas. Aunque ese bebé ya se encuentra formado, no está desarrollado y sus órganos están inmaduros. No tendrán la capacidad de sobrevivir y en ese caso se opta por salvar la vida de la madre, ya que las posibilidades que ella tiene de vivir pues son mayores que las del bebé. Esto se hace para todos los procedimientos, para todas las áreas. Es un sistema que llamamos triage de clasificación. No es algo exclusivo del embarazo o de los abortos, pero siempre, siempre se intenta proteger las dos vidas y siempre se deben de tratar de salvar ambas. Estos casos que te comento son una realidad en la medicina, pero son casos pues extremos. Por eso la importancia de un buen control prenatal y detectar cualquier situación de riesgo a tiempo, para tomar las medidas posibles y evitar llegar a ese extremo, a agotar todos los recursos en la lucha por preservar la vida. Así es, tal como lo mencionaste, este tipo de casos ocurren en una situación extrema donde más que buscar deshacerse de un niño, se busca salvar una vida, en este caso pues el de la madre. Me gusta cómo lo menciona Randy Alcorn en su libro Porque a favor de la vida. Él dice que este tipo de casos es un acto firme en favor de la vida, ya que ser provida no significa solo serlo para los bebés, sino también es ser provida por las mujeres. Entonces, debemos buscar también el bienestar de las madres, pero pues eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, continuando con el tema, doctora, ¿podría hablarnos sobre la premisa de si realmente es un ser humano el niño no nacido? Ok, uno de los argumentos más fuertes que el movimiento pro aborto sustenta es decir que el aborto no es un asesinato, ya que quien es eliminado pues es solo un conjunto de células y no es un ser humano. La definición de vida es la propiedad o cualidad esencial de los animales y plantas para evolucionar y adaptarse al medio, desarrollarse y reproducirse. En la biología, la vida implica capacidades de organización, de crecimiento, de metabolismo, responder a estímulos externos, reproducción y muerte. Esto te estoy hablando de la definición textual, ¿no? Ujú. Ciertamente no es totalmente reconocido el feto como alguien con derechos, legalmente hablando, pero el feto es un ente totalmente diferente de la madre. Tan es así que desde hace 30 años más o menos, la medicina incluyó una rama que se llama medicina fetal, que se encarga de cuidar exclusivamente la salud del feto o del bebé en el vientre materno. El niño no nacido tiene etapas dentro del cuerpo de la madre y en medicina esas etapas tienen nombre y hasta antes de las 8 semanas se denomina embrión. Después y hasta el término del embarazo se va a denominar feto y posteriormente pues bebé o niño. Sin embargo, esas categorías no le quitan su cualidad de ser vivo. Quizá no tenga aún la forma completa de un humano, eso es cierto, se ve hasta como deforme, pero es porque está en desarrollo y crecimiento. Pero definitivamente es un ser vivo que definitivamente será un humano. Es decir, no es un ser vivo que a la mitad se convertirá en un perro. Sus genes y toda su composición eventualmente lo llevarán a ser un humano. La unidad de un óvulo y un espermatozoide, que ya de por sí son células vivas, pero por sí solas pues no van a desarrollarse. Es en unidad cuando adquieren su potencialidad para desarrollarse y ser un ser humano. Esta unidad tiene la capacidad de evolucionar, desarrollarse y adaptarse al medio. Y es un proceso irreversible sin la intervención de factores externos. En cuanto el óvulo y el espermatozoide se unan, darán lugar a un ser humano, si la voluntad de Dios así lo determina y no ocurre lo que llamamos, como te lo comentaba, un aborto involuntario. Si el mundo se empeña en proteger la vida de una tortuga marina, por ejemplo, que son especies en peligro de extinción, eh, se protege esa vida. Hay asociaciones dedicadas a cuidar esas especies. ¿Por qué entonces se descuida la vida de la más grande creación de Dios, que es el ser humano? Claramente la vida de un animal nunca va a ser comparable a la vida humana. El valor que Dios le da a la vida humana es la diferencia. El ser humano está hecho a semejanza de Dios, posee raciocinio y la posibilidad de comunión con Él, cosa que otros seres vivos, pues no. Aunque a todos nos creó Dios, Él envió a su Hijo Cristo a morir por la humanidad,
no por los perros o los gatos o cualquier otro animal. Además de ser hija de Dios, Él me ha permitido ver su creación, su sabiduría, su poder desde el punto de vista médico y biológico, al estudiar a su más grande creación. Y te puedo decir que el ser humano es extremadamente complejo en su funcionalidad. Es imposible no maravillarse y en definitiva es imposible creer que somos producto de la nada. De hecho, se necesitaría más fe para creer eso. En la palabra de Dios, el Salmo 139, en sus versículos 13 al 16, es el más claro ejemplo de que para Dios la vida no se limita al nacimiento propiamente dicho. En Gálatas 1:15 nos habla de cómo Dios nos ha elegido desde antes de ser concebidos incluso, porque en su mente y sus planes ya estábamos. Por tanto, la respuesta es sí, el niño no nacido también es un ser humano. Por ende, hablar de aborto voluntario es hablar de asesinato. Entonces podríamos decir que cada niño no nacido contiene su propio ADN y cada célula en su cuerpo es exclusivamente de él, ¿o me equivoco? Sí, exacto. Como ya vimos, el niño no nacido es un ser humano, es una vida, vamos a decirlo así, independiente de la vida de la madre. Y por supuesto se considerará homicidio o asesinato el interrumpir su formación. La vida no inicia cuando un bebé nace. Inicia desde el momento en que el espermatozoide fecundó a un óvulo y dio lugar, como bien lo dices, a una combinación de ADN de ambos progenitores y por lo tanto un nuevo y diferente ADN. Al iniciar este proceso, que es cuestión de horas, ya lo siguiente que va a pasar es que las células empezarán a dividirse. Empieza un proceso embriológico que le llamamos de diferenciación celular. El embrión es una realidad biológica diferente, con factores genéticos humanos que prefiguran lo que será el individuo humano ya nacido. Es decir, el bebé dentro del útero tiene etapas y cada etapa tiene un nombre, como te lo comentaba, cigoto, mórula. Pero esto es muy importante en la medicina, porque debemos conocer estas etapas para saber en qué momento hacer ciertas pruebas a la mujer, en qué momento aplicar ciertos medicamentos, etc. Claro. La vida inicia desde la concepción. Lo demás son las etapas que el bebé pasará hasta que sea expulsado al mundo exterior. Pero debemos tener bien en claro que no es parte del cuerpo de la mujer. Es un organismo que tiene su propio proceso metabólico. ¿Necesita de la madre para sobrevivir? Sí. Necesita madurar sus órganos y adaptarlos a las condiciones del medio ambiente. Es un ser humano dependiente de otro, mas no es uno mismo. Es como un bebé fuera del vientre. Depende también de los padres para alimentarlo, para cambiarlo, para que aprenda a caminar, pero no son uno mismo. Y lo mismo aplica con el bebé dentro. Claro que depende de que la madre se alimente para obtener sus nutrientes, de que guarde reposo, que no haga esfuerzos, etcétera. Pero eso no lo hace parte del cuerpo de ella. No es como un brazo o una pierna. Es un ser ajeno, totalmente diferente. No es independiente en el sentido estricto de la palabra, pero tampoco lo es un bebé fuera, ¿me explico? O una persona, por ejemplo, que sufre paraplegia o que tuvo un accidente y quedó postrada en cama. Se vuelve una persona dependiente de otra, pero no es parte de la misma. Dependerá de otros para sobrevivir, pero es un ser propio. Ahora, el argumento de mi cuerpo, mi decisión es incorrecto. En el sentido estricto de la palabra, sí, cada persona puede hacer con su cuerpo lo que le plazca. Pero la verdad es que no veo a ninguna persona en sus cinco sentidos cortándose un brazo o una pierna, que sí son su cuerpo. Nadie con la suficiente salud mental atentaría de esa forma contra sí mismo, porque para empezar, pues no aguantaría el dolor. Se desangraría y moriría. Quedaría incapacitado para muchas actividades, discapacitado si lo queremos ver así, ver de esta forma, ¿no? Porque claro, eso sucede cuando haces algo así con tu cuerpo. Hay cosas como cortarse el cabello, las uñas, tatuarse, que pues no atentan directamente contra tu integridad, pero hay otras que no se pueden realizar. Bajo esta premisa, si el bebé fuera parte del cuerpo de la mujer, pues extirparlo o quitarlo causaría un daño. Sin embargo, el abortar, pues claro, hay un proceso de recuperación y quizá hay dolor, sangrado, etcétera, pero no atentas directamente contra la integridad de la madre. Es el procedimiento en sí lo que llega a ser peligroso, no el resultado. Es por eso que no, el bebé no es parte del cuerpo de la mujer, está dentro y depende de ella, pero es un ente totalmente independiente, diferente, ajeno. Ok.
Y también como mencionábamos que pues ser provida es cuidar también de la madre y no solo del bebé, ¿no? Es lo que Claro. también queremos pues dar a entender. Así que te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Podrías mencionarnos algunos riesgos o consecuencias del aborto en la mujer? Claro, pues mira, consecuencias hay varios tipos. Si hablamos de consecuencias médicas, pues son desde leves hasta la muerte. O sea, puede ser un sangrado severo, se puede infectar, le puede dar algo que llamamos peritonitis, que es una infección pero pues más severa. Se puede lesionar lo que es la vagina, el útero, hasta el grado de que perfores el útero y lo dejes pues inútil o incapaz de concebir. Consecuencias en embarazos futuros, que ya no pueda embarazarse o que tenga problemas al embarazarse o incluso pues infertilidad. Uno de los argumentos que los proaborto defienden es que volverlo legal lo vuelve seguro, pero eso es totalmente falso. Una cirugía, por ejemplo, de vesícula es legal, pero tiene sus riesgos. Una simple extracción de muelas del juicio puede terminar incluso en la muerte si la persona llegara a ser alérgica al anestésico y caer en shock. Todo proceso médico, todo tiene riesgos y complicaciones. Se les hace saber esto a las personas antes de cada proceso y se les pide firmar consentimientos. El aborto es como cualquier otra cirugía. Ahora, tienen razón, en un medio controlado pues disminuirán esos riesgos, pero eso no lo hace 100% seguro como ellos afirman. Tampoco es un procedimiento que se deba realizar frecuentemente, digo, no es una uña enterrada. Inclusive en mujeres que abortan involuntariamente, se les pide cuidarse de no embarazarse durante los siguientes 3 meses, por el riesgo que implica para ellas el poder sufrir otro aborto. Ujú. Otra de las secuelas son psicológicas. Pueden llegar a tener pesadillas, ansiedad, depresión, culpa, temor. A veces caen hasta en suicidio por ese sentimiento de culpa o de tristeza. Y pues espiritualmente, ni hablamos. Las consecuencias para la mujer están presentes incluso en aquellas que festejan el haber abortado. Cometer asesinato es un pecado. De hecho, es uno de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y sabemos que el pecado nos separa de Dios. O sea, de por sí nacemos con el pecado original de Adán. Pero seguir pecando en nuestra vida, aunque es parte de nuestra naturaleza, nos sigue manteniendo o sigue separando, creando ese abismo entre Dios y el hombre. Y mientras no existe el arrepentimiento, pues seguirán separados. Y aquellas que festejan el abortar tendrán que vivir con ese pecado. Y muchas ni siquiera lo saben, o lo saben y deciden ignorarlo, por ser esclavas del mismo. Pero las consecuencias espirituales serán eternas. Hablamos de consecuencias inmediatas, a corto, mediano, largo plazo, y como te comento, eternas. Así es, pero en caso de que conozcamos a una mujer con embarazo no deseado o en general esas mujeres que tienen un embarazo no deseado, ¿cómo podríamos cuidar de ellas? Bueno, para empezar, cada mujer debería entender el maravilloso regalo que es el ser capaces de llevar y cuidar una vida dentro de nosotras. La gestación es un proceso de verdad impresionante. Dios aún no me ha permitido vivir la experiencia de ser madre, pero he estado tan cerca de esa etapa en tantos y tantos casos, y de verdad es maravilloso ver el desarrollo tan meticuloso que Dios hace en cada bebé mientras está dentro del vientre. Cómo la madre puede sentirlo y saber que alguien más vive en ella. Y de verdad es maravilloso y creo que todas deberían de saber eso. La Biblia tiene muchísimos pasajes donde se refiere al fruto del vientre como una bendición, como una herencia. Ciertamente la sociedad en que vivimos, pues, como te decía, está cada vez más en decadencia, hundida en el pecado. Y es cierto que muchos de los embarazos, sobre todo en adolescentes, son no deseados, pues porque no se cuidaron, algunas desafortunadamente porque fueron víctimas de una violación, otras porque falló el método anticonceptivo, etcétera. Pero sin embargo, siempre se presentan en estos grupos pro aborto los casos extremos, o sea, presentan jóvenes marginadas, sufriendo demasiado, ponen a su alrededor muchas circunstancias terribles, sufriendo por un niño que no querían. Esa es la imagen que el movimiento pro aborto da, pero las estadísticas, te lo puedo decir, distan mucho de ello. Ahora, para todas aquellas jóvenes que cayeron en el pecado de la fornicación y se embarazaron, no deben ver o no deberían ver el embarazo como un castigo.
y entonces caer en otro pecado que es el asesinato, sino es sí una consecuencia de sus actos, pero además de una consecuencia es algo que Dios usará para su gloria y que tiene en control. Ujú. Eh, Puedes ver cómo el problema tiene su raíz en el pecado, en la lejanía del hombre de Dios, en darle la espalda al Creador y olvidar su ley y sus preceptos, no ser guiados por sus mandamientos. O sea, el problema ni siquiera es el aborto en sí, es el pecado inicial que da origen pues a toda, es como una cadenita, ¿no? Pero al final de cuentas el problema inicial es ese, es el pecado. Así es. Y pues hablar de un embarazo no deseado no debería ser sinónimo de aborto. O sea, siempre está la adopción. Hay muchas parejas a las que Dios no les ha permitido ser padres y están deseosos de encontrar un bebé. Lo cierto es que en nuestro país, pues las cuestiones de adopción sí son un poco carentes y difíciles, pero entonces como sociedad deberíamos enfocarnos en mejorar esas condiciones, en mejorar los orfanatos, las casas hogar, donde se puede dar apoyo y cuidar de todas aquellas mujeres que deciden entregar a sus hijos por no estar en su plan de vida. Recientemente hubo un caso en un hospital de la región de una señora que tuvo trillizos y decidió darlos en adopción porque reconoció que no contaba con la economía para sostenerlos. Y pues si alguna persona oyente está pasando por una situación así, hay opciones, hay esperanza, no se trata de favorecer la culpa hacia quien pecó, sino de dar una solución. En el caso de una violación, que este es otro pecado, es un suceso traumante, muy difícil y espantoso, pero debemos recordar que ese bebé, al final de cuentas, no es el culpable. Y Dios tiene un propósito para esa nueva vida y también para la de la madre. El castigo para el violador también estará incluido en el cuidado y la justicia de Dios, porque muchas veces vemos que la justicia de los hombres es carente en muchos sentidos, y eso es nuevamente pecado. Y entiendo que puede haber rabia, odio, dolor en la vida de quien sufre este evento horrible, pero no es razón para quitarle la vida a alguien más, y menos a alguien sin culpa. Hay una frase que me encanta que recientemente leí que dice, hay corazones que han sido heridos que Dios usará para que el día de mañana otros encuentren esperanza en sus cicatrices. Y podemos leer esto en 2 Corintios 1:4. Dios puede sanar cualquier herida. Dios es el Padre de todo consuelo y es el refugio para los que sufren. Y bueno, como creyentes, nosotros debemos amar a esa mujer. Debemos llevarla a Cristo, que vea que en Él y solo en Él hay perdón, hay esperanza, amor, refugio. Debemos compartirle el Evangelio. Esa debería ser nuestra principal preocupación. Debemos orar por ella. Debemos ayudarla en lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Por ejemplo, en mi caso, quizá con asesoramiento médico, podemos asesorarla respecto a la adopción, llevarla o canalizarla a instituciones que puedan ayudarla según sea el caso. En México, ciertamente el sistema de salud es carente, pero la verdad te puedo decir que se protege mucho a la embarazada. Ningún hospital va a dejar sin atención a una mujer embarazada. La muerte materna es algo muy penado en México y hay muchas asociaciones protegiendo esta etapa de la vida y a mujeres en diferentes situaciones. Y si quizá por la mente de una mujer con un embarazo no deseado eh, está pensando que no podrá sustentar económicamente a ese bebé o a un bebé más, debemos recordar que Dios provee. Él tiene cuidado de toda su creación y si Él está permitiendo que esa vida se geste dentro de esa persona, también la sustentará fuera. Y no quiero desviarme a otros temas, pero es importante decir algo. Sabemos que Dios es soberano, pero eso no inhibe nuestra responsabilidad. Muchas veces Dios nos provee para sustentarnos y desperdiciamos ese sustento, ¿sabes? Por ejemplo, gastando en mis deleites o cosas no prioritarias, sin tomar en cuenta que generalmente siempre hay alguien a quien Dios le ha dado un poco más de lo que necesita y le ha llamado a poder compartir con otros. Y pues bueno, estos casos de los que les hablé pues son reales, pero les digo algo, son minoría. O sea, sí existen, pero la mayoría, estadísticamente, los abortos practicados clandestinos, en su mayoría son por mujeres que han tenido una vida sexual amplia, algo falló y ahora quieren eliminar ese error y evitar las consecuencias, porque pues claramente no estaba en su plan. La fornicación es otro pecado que se menciona mucho en la Biblia y las consecuencias son abundantes. Y créanme, el embarazo es la menor de ellas. Pero bueno, ese ya es otro tema. Así es. Una cosa que mencionaste es que como creyentes debemos cuidar y amar a las mujeres con un embarazo no deseado. Y la verdad no quisiera dejar pasar eso.
pues amados hermanos, no podemos hundir más a una persona que está pasando por algo así, ¿no? No es solapar el pecado de la persona, pero debemos brindar socorro y un consejo sabio, ofrecer el consuelo que la Escritura nos ofrece y pues compartir el Evangelio con el amor del cuerpo de Cristo, el amor de la iglesia. Muchas mujeres que abortan lo hacen por sentirse totalmente marginadas de la sociedad, sin haber alguien que les oriente, que les ofrezca ayuda y otras alternativas, tal vez como la adopción, ¿no? Y pues sabemos que hemos sido llamados a ser compasivos y misericordiosos, así como Cristo lo es con nosotros. Entonces, Dios puede perdonar el pecado de la fornicación y restaurar el corazón de la madre, puede restaurar el corazón de una mujer que ha padecido violación. Entonces, incluso Dios puede perdonar a una mujer que efectivamente haya abortado. Sí, sobre eso la Biblia pues no habla específicamente del aborto, o sea, no te podría decir un versículo en donde la Biblia castiga así directamente, ¿no? El aborto, pero sí la Biblia habla sobre asesinato. O sea, la pregunta sería, siento que la pregunta correcta sería, ¿Dios puede perdonar los asesinatos? Y bueno, la respuesta es sí. El poder de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, nos limpia de todo pecado, nos rescata de la esclavitud del pecado, pero se necesita arrepentimiento genuino y fe. Y pues no solo ese pecado, necesitamos perdón de Dios para todo. Necesitamos ver a Cristo y rendir nuestras vidas a Él para alcanzar misericordia y salvación. La Biblia es muy clara. En Romanos vemos, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Dios perdona, claro, pero eso no es una licencia para pecar. Porque un pensamiento de, pues voy a pecar, total, Dios me perdonará, es cometer pecado deliberadamente y no nos habla de un corazón contrito y humillado, no es arrepentimiento genuino, es como un canje que estamos haciendo y esa es una mentalidad que pues no tiene cabida en el reino de Dios. Así es. Eh, Sabemos que Dios puede perdonar cualquier pecado. Sabemos que, bueno, ahorita no estamos hablando del pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Pero en este caso, la Biblia dice que Dios nos amó tanto, que amó tanto al mundo, que dio a su único hijo para morir en la cruz y perdonarnos. Y esto habla sobre que realmente Dios quiere algo mejor para las mujeres en general y quiere algo mejor para las mujeres que el aborto. Él tiene una alternativa mucho mejor. El aborto no es la solución. Así es, claro, claro que sí. Dios quiere para la mujer una vida llena de plenitud, reconociendo el maravilloso ser humano que es, el potencial que le ha sido dado, su feminidad, su rol dentro del plan de Dios. Esto no lo vamos a encontrar nunca en nuestras fuerzas, menos en lo que el mundo ofrece. Al contrario, el mundo ofrece todo lo contrario. Necesitamos voltear a la cruz, necesitamos rendirnos a Dios, necesitamos a Cristo en nuestras vidas para poder ser todo lo anterior, pero siempre, siempre en Él y para Él. Cristo vino al mundo a dar vida a los muertos, no haciendo distinción en si son hombres o son mujeres. Todos estábamos muertos, y Cristo trató con muchas mujeres en su ministerio, todas pecadoras, todas heridas, todas lastimadas y menospreciadas por los demás. Y Él les mostró amor, gracia, misericordia. Él les dio valor, y no por lo que fueran por sí solas, sino por Él. Y lo mismo sigue haciendo hoy en día. Dios no quiere que ninguna mujer sufra en ninguna situación, como las que mencionamos, o quienes tristemente pues lo han sufrido, y digo, sí, muy triste porque eso es una desgracia, siempre es por causa del pecado, ya sea de uno mismo o de alguien más, en el caso de una violación. El problema que radica en el mundo para toda la humanidad es el pecado, siempre va a ser el pecado. Y Dios quiere libertarnos de esto, quiere que no seamos esclavas del enemigo y de lo que nos dicta que hagamos, sino que seamos libres en Cristo, que conozcamos su gracia, su enorme amor, su gran poder y la soberanía de Él en nuestras vidas, para darnos una vida plena, feliz, dichosa, pero en Él y para Él. Dios quiere que entreguemos nuestras vidas en sus manos para moldearnos
a una vida gloriosa para exaltación de su nombre. Encontrar la plenitud en Cristo será lo mejor que nos pueda pasar. Y claro, hay que aclarar aquí un punto muy importante, no es que estaremos exentas de sufrir, pero sí encontraremos gracia, amor, misericordia, paz y sobre todo pues la comunión con Cristo para la vida eterna. Es importante hacer mucho énfasis en esto, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida y claro que Dios quiere algo mejor que el aborto para las mujeres. Amén. Pues gloria a Dios por esto que quiere Él, pues para todos, que Él nos dirija y pues muchas gracias, doctora Mónica, por tomarte el tiempo de explicarnos el valor de la vida y compartirnos sobre el perdón de Dios. Y tú, mujer que nos estás escuchando o caballero que has pasado por una situación semejante con tu pareja o alguien cercano, pues Dios quiere algo mejor para ti que el aborto. Él quiere restaurar tu vida completamente y no solamente tu vida aquí, sino que Él quiere darte la vida eterna, quiere darte tu verdadera razón de vivir y que es en Él la fuente que nunca se agota, el Dios que está vivo, el Dios eterno. Entonces recuerda este hermoso versículo que dice, y si no lo has escuchado, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Dios no te echará fuera si le buscas, búscalo y encuentra descanso en Él. Que Dios te bendiga.